pasó con Adán y Eva después de ser expulsados del Edén? ¿Cómo murieron? ¿Vivieron realmente cientos de años? Hoy exploraremos la historia completa, desde sus últimos días hasta lo que las antiguas escrituras y tradiciones nos dicen sobre su muerte. Quédate hasta el final, porque te sorprenderá cómo la primera pareja de la humanidad encontró su destino. Parte 1. La vida después del Edén. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva enfrentaron una realidad completamente nueva. Habían pasado de vivir en un paraíso sin esfuerzo ni dolor a un mundo hostil donde el trabajo, la enfermedad y la muerte eran inevitables. La Biblia nos dice en Génesis 3:23 a 24: Y los sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrara la tierra de donde fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Esta fue la primera gran consecuencia del pecado. La humanidad perdió el acceso al árbol de la vida, lo que significaba que la muerte se convirtió en su destino inevitable. Un nuevo mundo de dolor y esfuerzo. Antes, en el Edén, Adán y Eva no tenían que preocuparse por la comida ni por el sufrimiento. Pero fuera del jardín, el mundo era diferente. Adán comenzó a trabajar la tierra, pero en lugar de dar frutos fácilmente, la tierra le ofrecía espinos y cardos. El esfuerzo agotador, el dolor en los músculos y el sudor en la frente fueron su nueva realidad. Por otro lado, Eva también sufrió. Dios le había dicho en Génesis 3:16: multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Y así fue. Con el tiempo, Eva dio a luz a su primer hijo, Caín, seguido de Abel y muchos otros descendientes. Sin embargo, el dolor del parto fue solo el inicio de su sufrimiento. La primera muerte, un golpe devastador. El mayor golpe en la vida de Adán y Eva llegó cuando su propio hijo, Caín, mató a su hermano Abel. Génesis 4:8 lo describe así: Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Imagínate el dolor de Adán y Eva. No solo habían perdido a un hijo, sino que el otro se había convertido en el primer asesino de la historia. El pecado ya estaba causando estragos en su familia. Adán y Eva entendieron que lo que Dios les había advertido se estaba cumpliendo. El pecado traía muerte, no solo física, sino también espiritual. Un lento camino hacia el final. Con los años, Adán y Eva vieron cómo la humanidad crecía, pero también cómo la maldad aumentaba. La vida no era fácil, y aunque vivieron muchos años, cada día los acercaba más al destino que Dios les había dicho desde el principio. Polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Pero ¿cómo fueron sus últimos días? ¿Cómo murieron realmente? Eso lo veremos en la siguiente parte. Parte 2. Los últimos días de Adán y Eva. Con el paso de los siglos, Adán y Eva fueron testigos del crecimiento de su familia. Tuvieron muchos hijos e hijas, y su descendencia se multiplicó por toda la tierra. Pero con la vida también vino el sufrimiento. Vieron cómo el pecado se extendía en sus descendientes, cómo el odio y la violencia se volvían comunes. Finalmente, después de siglos de trabajo y fatiga, Adán sintió que su cuerpo comenzaba a debilitarse. Sabía que su hora estaba cerca. Adán enfrenta la muerte. Según el libro de Adán y Eva, un antiguo texto apócrifo, cuando Adán sintió la muerte acercarse, reunió a su familia y les habló con tristeza, pero también con esperanza. Mis hijos, toda mi vida he sentido el peso del pecado que traje al mundo. Pero Dios, en su misericordia, ha prometido que un día enviará un Salvador que restaurará lo que perdimos. Adán pidió a su hijo Set que fuera al Edén para pedir aceite del árbol de la vida, con la esperanza de que esto le devolviera la fuerza.
Pero cuando Set y su madre Eva llegaron a la entrada del Edén, un ángel les dijo: «No puedes tomar del árbol de la vida, porque Adán debe morir. Pero su muerte no será en vano, pues de su descendencia vendrá aquel que vencerá la muerte para siempre». Set y Eva regresaron con Adán, dándole la noticia. Adán, resignado, se recostó en el suelo y, con su última mirada hacia el cielo, cerró los ojos para siempre. Según Génesis 5:5, Adán murió a la edad de 930 años. Eva y su último lamento. Eva quedó devastada. Había perdido a su compañero, aquel con quien compartió el Edén y el sufrimiento del exilio. En el libro de Adán y Eva, se dice que ella lloró amargamente y rogó a Dios que le permitiera morir junto a él. Pocos días después, según algunas tradiciones, Eva también murió y fue enterrada junto a Adán en la Cueva de los Tesoros, un lugar considerado sagrado por muchas generaciones. El legado que dejaron. Con la muerte de Adán y Eva se cerró el primer capítulo de la humanidad. Aunque su historia comenzó con desobediencia y pérdida, su legado continuó a través de sus hijos, y según la tradición cristiana, eventualmente llevó a la llegada de Jesús, el Salvador prometido. La muerte de Adán y Eva nos recuerda que la vida humana es frágil y pasajera, pero también que hay esperanza más allá de la muerte. Parte 3. ¿Cómo murió Eva? Después de la muerte de Adán, Eva quedó sola con sus hijos y nietos. El mundo había cambiado mucho desde aquellos días en el Edén. Ahora, la humanidad se multiplicaba, pero también lo hacía el pecado y la violencia. La pérdida de Adán fue un golpe devastador. Según algunos textos antiguos, como el libro de Adán y Eva, ella pasaba largos periodos llorando junto a su tumba, recordando los tiempos en el paraíso y lamentando la caída de la humanidad. Eva les enseñó a sus hijos sobre Dios, advirtiéndoles que no siguieran el camino de Caín, su hijo mayor, que había asesinado a su hermano Abel. Sabía que su tiempo también estaba llegando a su fin y que pronto se reuniría con Adán en la muerte. Los últimos días de Eva. Según algunas tradiciones, Eva murió poco tiempo después de Adán, aproximadamente 6 días después, incapaz de soportar la tristeza y la soledad. Otras versiones sugieren que vivió muchos años más, ayudando a sus descendientes a establecerse en la tierra. En sus últimos momentos, Eva llamó a sus hijos y les dio un último mensaje. Mis queridos hijos, no olviden al Señor. Aunque fuimos expulsados del Edén, Él ha prometido que un día vendrá aquel que restaurará lo que perdimos. No pierdan la fe. Entonces cerró los ojos y murió en paz. El entierro de Eva. Los hijos de Eva la envolvieron en lino y la enterraron junto a Adán en la Cueva de los Tesoros, el mismo lugar donde habían sepultado a su esposo. Algunas tradiciones judías y cristianas dicen que esta cueva más tarde se convertiría en un lugar sagrado, y que incluso en tiempos de Noé, sus huesos fueron protegidos y llevados a un lugar seguro antes del diluvio. Con su muerte, se cerró la historia de los primeros seres humanos, pero su legado continuó a través de sus hijos y generaciones futuras. El significado de la muerte de Eva. La muerte de Eva simboliza la fragilidad de la vida humana, pero también la esperanza en la redención. Aunque su historia comenzó con el error de la desobediencia, su enseñanza a sus hijos y su fe en la promesa de Dios dejaron un legado que perduró en la historia de la humanidad. Parte 4. El legado de Adán y Eva. La muerte de Adán y Eva no fue el final de su historia. Su legado trascendió generaciones y dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Fueron los primeros en experimentar el amor, la pérdida, el arrepentimiento y la esperanza. Aunque su desobediencia los llevó al exilio, también fueron testigos de la misericordia de Dios y de la promesa de redención. ¿Pero cuál fue realmente su legado? Primera, la expansión de la humanidad. A pesar del dolor y las dificultades, Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Génesis 5:4 menciona que después de Set, Adán tuvo más descendencia.
A través de ellos, la humanidad comenzó a poblar la tierra. Con el tiempo, sus descendientes formaron las primeras comunidades, desarrollaron herramientas, aprendieron a domesticar animales y a cultivar la tierra. Todo lo que hoy conocemos como civilización comenzó con ellos. Pero junto con el crecimiento de la humanidad, también creció el pecado. La violencia, la envidia y la corrupción se multiplicaron, culminando en la época de Noé, cuando la tierra estaba llena de maldad. Esto nos muestra que el legado de Adán y Eva no solo fue la vida, sino también la lucha constante entre el bien y el mal dentro de cada ser humano. 2. La promesa de un redentor. A pesar de la caída, Dios les dio una promesa en Génesis 3:15, conocida como el protoevangelio, la primera profecía sobre la redención de la humanidad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta fue una profecía sobre Jesús, el Salvador que nacería de la descendencia de Eva para restaurar lo que se perdió en el Edén. Aunque Adán y Eva no vivieron para ver su cumplimiento, su historia preparó el camino para lo que vendría siglos después. 3. La primera lección sobre el pecado y el perdón. La historia de Adán y Eva es el primer gran relato sobre la naturaleza humana. Nos enseña que el pecado trae consecuencias, pero también hay esperanza. Dios es justo, pero también misericordioso. A pesar de su error, Adán y Eva recibieron promesas de redención. El arrepentimiento es clave. Aunque desobedecieron, aprendieron a buscar a Dios y enseñar a sus hijos sobre Él. Sus vidas fueron una advertencia para todas las generaciones futuras. Alejarse de Dios trae sufrimiento, pero volver a Él trae esperanza. 4. Su huella en las grandes tradiciones religiosas. Adán y Eva no solo son figuras centrales en la Biblia, sino que su historia ha influido en el judaísmo, el cristianismo y el islam. En el judaísmo, son los primeros humanos creados por Dios y el origen del pecado en el mundo. En el cristianismo, su historia es clave para entender la necesidad de un Salvador, que se cumplió con Jesús. En el islam, Adán es considerado el primer profeta, y su historia es una lección sobre la importancia del arrepentimiento. A lo largo de la historia, su relato ha sido contado y reinterpretado en diferentes culturas, demostrando que su impacto sigue vivo hasta hoy. Conclusión. Más que el principio de la historia. El legado de Adán y Eva es mucho más que la historia de la primera pareja. Es la historia del origen de la humanidad, del pecado y del camino hacia la redención. Hoy, miles de años después, su historia sigue siendo una de las más estudiadas, debatidas y reflexionadas. Ahora que conoces la historia completa, ¿qué piensas sobre la muerte de Adán y Eva? ¿Crees que sus últimos días fueron realmente así? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete para más contenido sobre historia bíblica y activa la campana para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.